Cámara, acción. Hoy presentamos Philips 74A, segunda parte. El reto de Amanda. Hola amigos Friki Radios. Esto del reto de Amanda viene por el vídeo anterior, que en uno de sus comentarios dijo: sí, muy bien explicado, pero a ver si explicas el heterodinaje. Y claro, pues nos pudimos contener y dijimos: sujétame cubata y vamos a por ello. Pero antes de nada vamos a poner un poquito de musiquilla, si el señor YouTube nos deja. Y vamos a poner un disco de un señor con casi 80 años, Miki, el Eurovisivo Miki, desde Miki y los Tonics, que con los Colosos del Ritmo ha sacado este disco. A ver si se puede ver. No se puede ver. No me apaño yo con el cacharro este. Vale, así yo creo que se ve mejor. Lo que da el brazo. Y así, por lo menos, si no gustan las explicaciones, pues escucháis un poquito de musiquilla. Bueno, pues vamos allá con el heterodinaje, pero antes del heterodinaje creo que es importante explicar un poco cómo funcionan las ondas de radio, ¿no? Las ondas de radio están aquí por cada emisora, que puede ser una emisora comercial o puede ser una emisora de un radioaficionado, pues emite en su frecuencia, en la que sea, y va a llegar a chocar contra cualquier cosa que se encuentre por el camino, y principalmente con una antena que no es otra cosa que algo que va conectado a la Tierra. ¿Qué ocurre? Así, cada una de las señales lo que hace es volver a casa, volver a tierra. Estas señales en principio irían a tierra y no se aprovecharían para nada. Y aquí quiero hacer un recuerdo a Osmel Ross, el administrador del canal de Radios Antiguas de Cuba, que se planteaba en su momento el decir cuál era la radio más sencilla que se podía hacer. Y a ver si lo veis aquí en una de las pintamoneces, lo vemos aquí, que está con una radio que básicamente lo que es una antena con un diodo que hace la detección y que por lo tanto ya se podría hacer. Y yo investigando y viendo cosas, tenéis que daros cuenta de que todo va a la antena, pero esto va tanto a la antena como a mi dedo. A mi dedo también chocarían las ondas de las diferentes emisoras. Y voy a hacer ahora un dibujito para que veáis una cosa. A ver si se para esto. Bueno, aquí tenemos al rocker enfadado, y el rocker está enfadado porque solo escucha reggaetón, porque tiene aquí una emisora, que es una emisora que está operando en una frecuencia determinada, la que sea, está emitiendo en onda media y está emitiendo todo el rato reggaetón. Y el problema es que este rocker tiene un problema, que es que tiene un empaste antiguo. Tiene un empaste antiguo aquí, tiene un empaste antiguo aquí, y esos empastes serán metálicos. Y por lo tanto, en determinadas circunstancias, como todas las ondas chocan con el cuerpo, hacía de detección los empastes metálicos y hacían que se pudiera escuchar una radio. Esto está mirando en el Wikipedia y dice que se descubre en la Segunda Guerra Mundial de determinadas personas, y eso es lo que se basa fundamentalmente las radios de galena. Una radio de galena, la más simple, que podría ser así, con un diodo detector, y luego aquí pues le ponemos
los auriculares de alta impedancia para que el señor escuche bien. Pero fijaros que sería lo mismo. Aquí existiría una bobina a la que nos vamos a referir luego, pero fijaros que básicamente lo que hace el rocker enfadado es escuchar reggaetón porque su cuerpo está haciendo de antena y sus empastes antiguos metálicos están haciendo de diodo detector. Esto también está por ahí. Si lo miráis en internet hay otro caso de una señora de Daytona, si no recuerdo mal, que en el año 70 también le pasaba esto. Claro, el problema de esto es que no puedes elegir bien la música, la emisora que quieres escuchar. Bueno, pues vamos allá con el heterodinaje, pero antes del heterodinaje creo que es importante explicar un poco cómo funcionan las ondas de radio, ¿no? Las ondas de radio están aquí por cada emisora, que puede ser una emisora comercial o puede ser una emisora de un radioaficionado, pues emite en su frecuencia, en la que sea, y va a llegar a chocar contra cualquier cosa que se encuentre por el camino, y principalmente con una antena que no es otra cosa que algo que va conectado a la Tierra. ¿Qué ocurre? Así, cada una de las señales lo que hace es volver a casa, volver a Tierra. Estas señales en principio irían a Tierra y no se aprovecharían para nada. Y aquí quiero hacer un recuerdo a Osmel Ross, el administrador del canal de Radios Antiguas de Cuba, que se planteaba en su momento el decir cuál era la radio más sencilla que se podía hacer. Y a ver si lo veis aquí en una de las pintamoneces, lo vemos aquí que está con una radio que básicamente lo que es una antena con un diodo que hace la detección y que por lo tanto ya se podría hacer. Y yo investigando y viendo cosas, tenéis que daros cuenta de que todo va a la antena, pero esto va tanto a la antena como a mi dedo. A mi dedo también chocarían las ondas de las diferentes emisoras. Y voy a hacer ahora un dibujito para que veáis una cosa. A ver si se para esto. Bueno, aquí tenemos al rocker enfadado. Y el rocker está enfadado porque solo escucha reggaetón. Porque tiene aquí una emisora, que es una emisora que está operando en una frecuencia determinada, la que sea, está emitiendo en onda media y está emitiendo todo el rato reggaetón. Y el problema es que este rocker tiene un problema, que es que tiene un empaste antiguo. Tiene un empaste antiguo aquí, tiene un empaste antiguo aquí, y esos empastes serán metálicos. Y por lo tanto, en determinadas circunstancias, como todas las ondas chocan con el cuerpo, hacía de detección los empastes metálicos y hacían que se pudiera escuchar una radio. Esto está mirando en el Wikipedia y dice que se descubre en la Segunda Guerra Mundial de determinadas personas
Y eso es lo que se basa fundamentalmente las radios de galena. Una radio de galena, la más simple, que podría ser así, con un diodo detector, y luego aquí pues le ponemos los auriculares de alta impedancia para que el señor escuche bien. Pero fijaros que sería lo mismo. Aquí existiría una bobina a la que nos vamos a referir luego, pero fijaros que básicamente lo que hace el rocker enfadado es escuchar reggaetón porque su cuerpo está haciendo de antena y sus empastes antiguos metálicos están haciendo de diodo detector. Esto también está por ahí. Si lo miráis en internet, hay otro caso de una señora de Daytona, si no recuerdo mal, que en el año 70 también le pasaba esto. Claro, el problema de esto es que no puedes elegir bien la música, la emisora que quieres. Bueno, pues vamos allá ya con lo que es el circuito de antena y el circuito de sintonía. Que básicamente los esquemas lo que vais a tener es la antena, una bobina de antena y un circuito tanque con una bobina de sintonía y el condensador variable, que normalmente está integrado en el tándem con el oscilador. ¿Qué ocurre aquí con las diferentes emisoras? Pues que llevan las diferentes emisoras que están por aquí y buscan su casita. Bueno, no lo voy a hacer con todas, pero buscan su casita, que buscan tierra. Pero ¿qué ocurre? Que como tienen aquí una bobina, lo que está es induciendo esa corriente alterna que supone cada una de las señales de la emisora en esta bobina, y por lo tanto se pasa a este circuito tanque. Hay que tener en cuenta los elementos que tenemos aquí, cómo se encuentran en la radio. En este sentido voy a poner otra de las dibujitos de las pintamonedas que todos conocéis del grupo de Facebook de compraventa de radios antiguas de Cuba y el mundo. Entonces aquí pues se ve cómo las radios reciben una señal de antena y una señal de tierra. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. La señal de antena, que sería este trozo de aquí, que puede ser, por ejemplo, un cable o una antena de esta profesional, o como vamos a hacer hoy, siguiendo a Richard, una antena interior para mejorar la recepción. Una antena interior. Y esta sería la toma de tierra, que sería el cable que dejamos conectado a tierra. Por tanto, esta parte de este transformador de radiofrecuencia, por llamarlo así, es la bobina que ya vimos en el capítulo anterior. En el capítulo, esto parece ya una teleserie, y que se encuentra en el interior de la radio. Y vamos a borrar esto y lo vamos a hacer un poco más preciso, a ver si esto borra bien. Vale. Entonces tendríamos por un lado la bobina del primario, ¿vale? Que esto iría a la antena y esto iría a la tierra. Y por otro lado, la bobina del secundario. ¿Y esto con qué se correspondería? Pues se correspondería con lo que ya os digo, que creo que lo dibujé en el otro anterior, que es ese transformador de radiofrecuencia, que en el caso de la onda media, pues usualmente son esas galletas de hilo de lis. Tendríamos aquí el primario, así con muchos hilitos, y aquí el secundario, y que se encuentra en el interior,
en el interior de la radio, ¿vale? Ya esto, obviamente, por un lado, iría conectado a la tierra, iría conectado a la tierra, y esto por otro lado a la antena, y esto pues ya iría conectado al condensador variable, como veremos ahora, ¿vale? Pues nada, seguimos con qué pasa con las ondas en este transformador, ¿no? Lo que tenemos es el circuito tanque, que va a ir a la reja de la conversora, como vemos luego, ¿no? La conversora, la mezcladora, o como la queráis llamar, ¿vale? ¿Y qué ocurre con este circuito tanque? Pues que cuando esté a la frecuencia de resonancia de las diferentes emisoras, presenta una impedancia, una resistencia teóricamente infinita. ¿Qué ocurre? Pues que si esta es, como lo hemos pintado naranja, vamos a usar la naranja. Al inducir la naranja, su corriente en este secundario, cuando está a esta misma frecuencia de resonancia, vamos a suponer que son 1000 kilohercios. Pues si la combinación, el CAN, que está a 1000 kilohercios como frecuencia de resonancia, teóricamente la impedancia Z sería infinita. No va a ser infinita por los ajustes, porque nada es teórico aquí en esto de las radios. Y por lo tanto, al ser esto con una impedancia infinita, la señal no puede ir a tierra, sino que se va a ir al resto del circuito. Sin embargo, para el resto de frecuencias, esta impedancia va a ser mucho menor. Y por lo tanto, cuando se induzca, irá otra vez a tierra y no pasará al resto del circuito. Obviamente, las frecuencias que sean muy próximas, pues entonces sí que tendremos una pequeña señal que pase a la otra parte. Uy, que nos vamos. Es que tengo esto en un equilibrio bastante inestable. Bueno, otra cosa importante, y esta lo comentó Amanda también en un foro, es que este circuito de antena es un circuito no sintonizado. Lo único que pretende esta inductancia, esta bobina, es proceder a que produzca la mayor inducción, o como se quiera llamar, es decir, el mayor traspase de corriente a esta bobina, pero no está sintonizada, no tiene ninguna frecuencia de resonancia, por decir así, en cuanto no tiene ningún condensador variable, y la determinación de la misma sería a través de pruebas de laboratorio el lograr conseguir que se produzca esa máxima transferencia. Bueno, pues vamos a ver ahora ya lo del lío del heterodinaje, y voy a hacer otro dibujito. Uy. Bueno, pues ya tenemos entonces que hemos cogido, y de todas las señales estas que han ido para acá y que han inducido aquí, esta se ha ido para allá, esta se ha ido para tierra, y nos hemos quedado con la naranja, con nuestra señal naranja modulada en amplitud. A ver si se ve, sí se ve bien. Vale, entonces esta es la señal que ha venido por aquí, y al tener esto una impedancia infinita, se inyecta en la reja. En este caso, la válvula es una SH3. Este de aquí, a ver si se ve. Ahí la tenéis, que es un triodo éxodo. ¿Y qué tenemos aquí? Que es que le hemos metido en este triodo otra señal distinta, una señal que es la del oscilador. Bueno, en el oscilador también es un transformador de radiofrecuencia como el que hemos visto antes, con las dos bobinas. ¿Y qué ocurre? Que aquí
se va a generar una señal, la cual se va a inyectar, como veis, en esta coctelera, porque esto en el fondo las válvulas son, esta válvula es una coctelera en la que se mezclan los dos componentes. ¿Qué vamos a tener aquí? Pues vamos a suponer que esta señal está en 1200 kHz, ¿vale? Que es la que hemos, la que hemos elegido aquí. Este tanque va a funcionar a 1200 kHz y que nosotros queremos tener una frecuencia intermedia de 500 kHz. Pues para ello lo que hacemos es que, como esto está vinculado, exista una diferencia entre la señal del oscilador y la señal que entra por antena y que entra en el circuito de sintonía, equivalente a la frecuencia intermedia. Por tanto, en este caso, esta frecuencia sería de 700 kHz. ¿Y qué ocurre con esta señal? Pues que esta señal se viene por aquí, presentará esto y se mezclará con la señal que tenemos por aquí. De tal forma que nos encontramos aquí. Pues ahí nos encontramos una coctelera, una batidora, un heteroordinadora, por decir así, en el que nos vamos a encontrar tanto la frecuencia del oscilador de 700, tanto la frecuencia de 1200, que es la que hemos seleccionado, como otra serie de frecuencias. ¿Y qué frecuencias son? La suma de 1200 más los 700 kHz, que es de 1900, y otra que es la que nos interesa, que es la de los 500 kHz. ¿Vale? Y todas estas señales están aquí. ¿Vale? Si lo vemos, aunque no lo voy a hacer en amplitud, vamos a ver si no se me olvidan los colores. Tendríamos en el campo de las frecuencias, tendríamos nuestra señal de entrada de 1200 kHz. No lo he puesto, la amplitud la voy a poner en todas igual, pero para que lo veáis, ¿vale? De 1200 kHz, porque obviamente esta es variable, mientras que esta es fija. Vamos a tener nuestra señal del oscilador a 700 kHz. Vamos a tener la diferencia de las mismas. A ver si encuentro el rotulador. A 500 kHz. Y vamos a tener la suma de todas a 1900 kHz. Por lo tanto, esas son las señales que tenemos. A ver, voy a parar porque se ha parado la música. Y sin música no se puede vivir. Bueno, en este vídeo vamos a seguir con los últimos discos de Mickey. Este salió hace un par de años y espero que no se haga muy largo y no tengamos que llegar hasta los 60. Pero bueno, todo puede ser. Ahora me cruzo por delante. Vale, esto es lo que tenemos. Tenemos ahí todas las diferentes frecuencias. Y esas están esas son las señales que nos vamos a encontrar subiendo hacia la placa de nuestra mezcladora, en el cual estaban todos los componentes. ¿Qué va a ocurrir? Que a partir de aquí vamos a aplicar la misma teoría que habíamos aplicado antes respecto de los circuitos tanque.
Es decir, vamos a ajustar un filtro para que únicamente la frecuencia intermedia sea la que nos pase a las siguientes fases de la radio. Pero obviamente eso ya es otra historia y ya es como he podido explicar el reto Amanda. Otra cosa es, ¿para qué necesitamos una frecuencia intermedia? Que es una cuestión interesante, y eso viene porque es más fácil de forma constructiva trabajar con frecuencias bajas. En este caso habíamos fijado, para que nos fuera cómodo, 500 kHz. Es más fácil manejar 500 kHz y pasarlo por las diferentes fases y amplificaciones que no una señal de 1200 kHz que tiene mayores problemas con las capacidades parásitas, emisiones y demás. Y no hace falta el ir ajustando desde este momento los diferentes pasos a esta frecuencia, sino que ya van a venir ajustados siempre a la misma frecuencia, que es esa frecuencia intermedia. Y ahora sí que yo creo que ya está dicho toda la explicación de Pizarrita. Bueno, como ya la tengo aquí, ahora le quité las válvulas para que no me incordiara el montaje en el mueble, pero las bobinas osciladoras de sintonía, no sé cuál es cuál, pero básicamente son estos dos botes que están aquí, que serán los que luego iban conectadas a la antena correspondiente. Os quería también enseñar la trasera del mueble. La trasera pues la limpiamos más o menos como buenamente pudimos y le dimos vaselina pura hasta que la fuera, y quedó yo creo bastante bien. Aparte la humedecimos un poco y la pusimos entre dos tablas durante, como estas reparaciones de las largas y a mi ritmo, pues se pasó 2 meses. Y esta es la protección de abajo, que al lijarla, no sé si se verá bien, se ve ahí una curiosidad que dejé sin pintar, porque aunque es una radio Philips de la fábrica Copersa o Copresa, o yo no sé cómo es, pero tenía este etiquetado del mueble. Bueno, respecto del mueble ahora, poneros gafas de sol o algo así, porque la verdad es que quedó bastante regulero. El barniz está claro que no es lo mío y quedaron pegotes pero bueno, hay que pasar a otro proyecto. La tela la limpié con productos de estos de limpieza en seco y más o menos pues yo creo que quedó relativamente bien. Vale, otra cosa que os quería enseñar es que ya he colocado el transformador vampiro. Está ahí durmiendo el transformador de impedancias. Al cambiar el altavoz, pues no me encajaba bien en el chasis y decidí ponerlo aquí, colocado junto allí. Y esto que veis aquí es que aquí es donde va la bombilla. La bombilla no venía, no tenía nada. Le puse una madera y es una bombilla de 6 voltios, de estas de linterna o una cosa así. Entonces se forró todo esto del papel de aluminio, de los chinos, que no sé, que lo usan para aislar y para que rebotara bien la luz, porque si no estaba esto no daba luz. Ya me dijo Miguel Romera que tenía que coincidir el filamento con el canto del dial, pero bueno, yo no lo conseguí y así, por la prueba que hice en su momento, pues me daba bastante luminosidad, que luego veremos. Bueno, pues ahora lo que vamos a ver es si conseguimos hacer la
la antena interior conforme a lo que... hay un vídeo de Richard, que os recomiendo su canal que lo veáis, en el que ponía una antena interior utilizando un papel adhesivo de estos de cobre. Yo lo pedí, pero como lo pedí sin mirar las cosas bien, pues quedó así muy estrechito. Y entonces es mejor que, como hemos visto ya en las antenas, ¿no? Pues que tenga una mayor superficie. Y entonces tenía por ahí este, que es el que había utilizado, que os enseñé antes para la luz. Lo que no sé es si al pegarlo va a oponer algún tipo de resistencia o si va a seguir. Y voy a hacer una prueba antes de inventarlo. Te estoy buscando unas tijeras que no sé dónde están. Vale, pues voy a cortar un trocito de esto. Y un trocito de este de... Y lo voy a pegar. A ver si... A ver, claro, la ventaja del papel este de cobre es que además que en ese se puede soldar sin problema, no como en el de aluminio. Y voy a ver ahora... Oh, no. Lo pongo ahí en... Oh, 200 ohmios, es la mínima que tiene. Y voy a comprobar tocando el propio cobre. 0,2, 0. Y ahora tocando el cobre y el aluminio. 0,4, 0,3, 0,2. Hoy la resistencia 0,1. Estoy tocando. En esto supongo que 0,1. 0,2, 0,1. Entonces me da prácticamente lo mismo en el propio cobre que tocando en el aluminio. Por lo tanto, sí que me va a valer para hacerlo con este, poniéndole un trozo del cacharrito este, que además es a ramo, porque esto es baratísimo y este cuesta, no es muy caro, pero bueno, cuesta un poco más. Pues entonces vamos a ver si lo consigo colocar bien en el interior de la caja. Esto tampoco tiene mucha historia, pero bueno, aquí que no puedo colocarlo mejor, así que voy a colocarlo tranquilamente y luego lo enseño. Bueno, ya he colocado aquí, he puesto al final este trozo de cobre hasta ahí. Yo creo que será suficiente. Y luego a través de todo, si he cerrado ya el compartimento de la luz para ya meter el chasis y seguir adelante. Bueno, pues ya lo tenemos todo por aquí. El condensador vampiro ahí ya soldado, colocado el cable de la luz, que lo puse así un poquito trenzado. Ya le he colocado las sujeciones de la trasera y ya le he colocado los mandos, por lo tanto ya solo nos queda colocar la aguja del dial. Bueno, aquí está mi cajita de madera donde voy guardando las válvulas cuando no las tengo puestas, y tengo aquí la antena y tengo aquí, está en la cajita, las cosas delicadas. Tengo aquí el dial. A ver. Vale, este es el dial de esta radio. Como veis pone onda corta, onda normal y onda local. Y se puede ver que está... Ay, queda mucho reflejo la luz. Bueno, a ver así. Ay. Vale, se puede ver que está colocada en metros. Entonces,
voy a colocar ahora la antena de la aguja del dial y luego nos volvemos a la pizarrita para ver lo de los metros. Bueno, ya tenemos la antenita colocada. Tiene un tornillito en un lateral que ya metí un giro ahí, que eso no sé cómo se verá en el vídeo, pero bueno. Y que en principio gira. Ahí está, completamente cerrada. Se pasa un poco, pero bueno, ya no le voy a hacer nada más. Vamos a colocar el dial. Bueno, pues ya en principio el dial está colocado con la aguja que gira cuando quiere, caso de dejarme mal, y como veis está puesto las bandas en metros. Esto ya estaba en otra de las pintamoneces, en esta de aquí, y es lo de la utilización de, bueno, en esta solo tiene onda media y onda corta, pero también la referencia a la longitud de onda, que si veis os lo hago un momentito en la pizarrica. Vale, pues vamos al dibujito y entonces es la diferencia entre la frecuencia que se mide en hercios y la longitud de onda que se mide en metros. Vale, esto es cómo es la señal. Vamos a tener una señal de radio, en este caso una señal radioeléctrica que va a tener diferentes periodos, diferentes frecuencias. Entonces, en este caso, aquí sería un periodo y aquí sería un periodo que hace la forma concreta. Por lo tanto, si esto fuera un segundo, esta frecuencia sería de 2 hercios. Sin embargo, la longitud de onda no sería esta escala de tiempo en segundos, sino ver lo que avanza la onda en una frecuencia determinada en metros. Por lo tanto, tendríamos que ver cuál es esta señal de 2 hercios. Tendríamos que ver aquí cuál es la distancia en metros que recorre esa onda radioeléctrica, teniendo en cuenta que ese tipo de señales de ondas viajan a la velocidad de la luz. Bueno, esto ya voy a echarle un poco de limpiador, porque si no, esto no va. Bueno, lo importante es cómo podemos saber, porque normalmente ahora en radioafición sí que se utilizan los 10 metros, los 20 metros, pero normalmente en las radios comerciales lo que se utiliza es los kilohercios o los megahercios en FM. Entonces, por ejemplo, aquí la cadena SER está en 1026 kilohercios. Sería 1,026 megahercios. O en Madrid, por ejemplo, que la COPE estaba en 999, si no recuerdo mal, kilohercios. O sea, hay una forma de determinar cuál es la relación entre los hercios y la longitud de onda. La longitud de onda se representa con la letra griega lambda, que también les dio por las letras griegas, y menos mal que les dio con las letras griegas, porque si tuviéramos que utilizar los símbolos del alfabeto egipcio, tendríamos aquí ojitos y pajaritos. Hombre, también sería más bonito, pero bueno,
es una chorrada y la relación que existe entre estas dos viene determinada por la velocidad de la luz que se representa por la constante c y que es similar a 300 millones de metros por segundo. En la calculadora 3 a la 8. Esto es la calculadora, porque sería 3 por 10 a la 8. ¿Vale? Y entonces a partir de ahí tenemos que la relación es siempre la misma. Los hercios serían igual a la velocidad de la luz partido por la longitud de onda y la longitud de onda lambda sería igual a c partido por... Por lo tanto, en la radio esta que vimos antes, vemos que tiene una onda corta, a ver, esto ya sé que Antonio Ríos se va a mosquear porque no son 3 por 10 a la 8, son 2, 9, 9, 5, 7, no sé qué, pero bueno, para resumir y para apañarnos la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 y tal. La onda media la tiene que va desde los 200 metros a los 500 metros. Por lo tanto, para saber qué hercios son, sería 200 metros. No, perdón. C, que es la velocidad de la luz. Ahora, ya lo he guarreado todo. Vamos a ver. Partido por los 200, que según he calculado yo me salía 1,5 megahercios. 1,5 en la calculadora me salía 1,5 exponencial 0,6. Y la máxima, que sería C partido por 500, nos encontramos entonces que salen 6 elevado a la 5, lo que es igual a 600 kilohercios. Por lo tanto, la banda de la onda media normal de 600 a 1500 kilohercios. Lo importante es que, como veis, la frecuencia y la longitud de onda están inversamente relacionadas, de tal forma que si tenemos una frecuencia mayor, si crecen los hercios, baja la longitud de onda. Vale, y esto es todo lo que sé. Y ahora voy a colocar las válvulas en la radio y vamos a comprobar si va, que estoy ya más asustado porque después de haberla montado es como otra vez como cuando sonó por primera vez, creo. Bueno, pues vamos allá. A ver, la luz. ¿Veis cómo queda? Todavía habría que... Y... Joder, qué nervios, Dios. Dejamos que se caliente un poco. Me parece... Está colocada con la antena esta interna, que lo que pasa es que a ver, que más o menos ha tenido alguna aventura de vida que merece la pena ser contada. Entre esas aventuras de vida que se van a contar en la pantalla está... bueno, José Luis Sastre en Hoy por Hoy.
Aquí es que se cogen muy pocas emisoras, pero ya veo que voy a colocar una toma que tengo ahí como de tierra. Bueno, Por los restos de Fray Escobar. Fraile que era un superhéroe que hizo prácticamente se escucha bajito. y que iba dándolo todo. Él no tenía el don de la palabra, él tenía el don de la acción. Y el don de la acción era que allí donde iba, Pues si hacía mejor a las colocamos las personas. dos. Misterios y enigmas de la historia. Ahora vamos a probar en onda corta, a ver si hoy quiere coger algo. Bueno, pues parece que hoy tampoco está. Por la labor. Bueno. Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. En la cadena SER, en la cadena. Ahora Esta es la que está Marina Fernández. más potente. Bueno, así veis la luz a oscuras que queda mucho más bonita. Y viva el mal, viva el capital. Hasta la próxima.